Muy buenas tardes, pues otra vez muchas gracias. Vamos a hablar ahora de cómo estas maestras, estas normalistas, se convirtieron en revolucionarias. Y bueno, pues vamos a encontrar aquí sí a una serie de mujeres muy activas. De ellas yo quisiera empezar por destacar a Dolores Jiménez y Muro. Ella se distinguió no solamente por ser maestra normalista y hacer conciencia a sus alumnos de las injusticias, sino que pasó ya a organizar clubes políticos femeninos. Y desde luego militó en el antirreeleccionismo, así como otras veremos que van a fundar sus propios periódicos o revistas. Ya vimos a Laureana Wright, pero en el proceso de la revolución surgirán muchas más. Y hay también mujeres que no solo son maestras, enfermeras, sino que también hay las que se cortan las trenzas, se quitan las faldas y echan bala. Y se van a la revolución y llegan a ser coronelas. Vamos a ver que hay diversos grupos de mujeres y pues las que son indispensables y todo el mundo recuerda es el grupo de las soldaderas. Con la revolución del inicio del siglo XX pasa exactamente lo contrario que lo que pasó con la independencia. ¿Se acuerdan que de la insurgencia los nombres que recogen los cronistas, los historiadores, pues son los de las mujeres de clase alta? Mientras que de este movimiento, pues se va a recoger y reconocer al colectivo de las soldaderas, que son evidentemente una parte esencial del proceso revolucionario, pero hay las que, pues algunas de mis compañeras feministas les dicen soldadas, en fin, vamos a decirles soldadas, o sea que son las que inclusive reciben paga para estar en las trincheras de la revolución. Y las adelitas, que son las novias de los soldados, las marietas, las alegradoras, y las marías, que todavía este término se sigue usando hasta la fecha, que son las compañeras de los revolucionarios que van descalzas a pie detrás de su hombre que va montado a caballo, desde luego, cargando a los niños y todos los utensilios para hacer los frijoles y las tortillas. Y también hay a las que les llaman las cucarachas y las roscas, que son las trabajadoras sexuales. El hecho es que la revolución no se entiende sin las soldaderas, pero todas las revoluciones populares, también la de independencia, lo que pasa es que de ahí no se recogió su quehacer como colectivo, y de la revolución de 1910 sí. El proceso revolucionario inicia inclusive antes de 10 en contra de la dictadura. Los liberales, y así se van a llamar, formarán un círculo, el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, del personaje que acabamos de ver que discutía en la Constitución de 57 y que fue sin duda uno de los más influyentes legisladores de esta Constitución, pues van a retomar las ideas que quedaron pendientes del liberalismo en el siglo XIX. Porque si bien se plantearon los derechos de las mujeres, se plantearon inclusive los derechos de niños, de ancianos, los de los indígenas, las comunidades indígenas también, estas ideas no quedaron en la Constitución porque las plantearon un grupo minoritario.
Entonces, lo que sucede al inicio del siglo XX, en plena dictadura porfirista, es que se retoman todas estas ideas sociales que no habían quedado establecidas en la Constitución y que en la etapa porfirista pues se habían agigantado estas desigualdades sociales. Se había concentrado el poder y se había concentrado la riqueza, se había hecho la ley deslindadora de terrenos baldíos y se habían formado grandes monopolios, latifundios, como en Chihuahua, en donde 5 familias eran dueñas de todo el estado de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. Entonces hay un movimiento de los que van a ser los miembros del Partido Liberal, que escribían en El Hijo del Aguizote y que un día le ponen un festón negro a la portada del edificio, la fachada del edificio donde trabajaban, diciendo la Constitución ha muerto, señalando que la dictadura no estaba cumpliendo con la Constitución, mucho menos con las leyes de reforma, que se habían suprimido las libertades y exigieron no solo derechos políticos, sino derechos sociales. Y este Partido Liberal, que viene del Círculo Liberal Ponciano Arriaga, y de que después se va a radicalizar y se van a pasar al anarquismo, los hermanos Flores Magón, pues van a llamar a las mujeres a que se incorporen a la lucha. Y en el periódico Regeneración hay un texto de Ricardo Flores Magón donde le dice a la mujer que ella es tan esclava como son los trabajadores y que si no entiende de política, pues que sí se dé cuenta que el tema es de vida o muerte y que se incorpore a la lucha. La que le dio el nombre de periódico de combate a este periódico de los Flores Magón va a ser Margarita Magón, su madre, y van a participar muchas mujeres cerca de los magonistas que van a tomar después diferentes sesgos en el proceso revolucionario y que van a ser encarceladas por sus actos proselitistas. Entre ellas encontramos a Elisa Acuña Rossetti, a Juana Belén Gutiérrez, a María Refugio Vélez, entre otras. Y hay un tema que cabe destacar del programa del Partido Liberal que van a dar en 1906, que es el reconocimiento del trabajo doméstico, que todavía no se reconoce hasta la fecha. Vamos, ni a las trabajadoras que van de casa en casa a hacer estos servicios, no cuentan con las prestaciones sociales que deben contar. Pues este tema fue tratado en 1906, diciendo que este era un trabajo que tenía que tener una remuneración y que debería de tener todas las prestaciones sociales como cualquier otro trabajo. El movimiento magonista, como les dije, se radicalizó, fueron perseguidos, se fueron a Estados Unidos, allá se unieron a los grupos anarquistas y entonces hay una bifurcación, los que se quedan en el anarquismo y los que se incorporarán, como el propio Camilo Arriaga, al movimiento de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero en un principio apoyó a Regeneración, inclusive financió que saliera el periódico, pero después cuando ya están en el anarquismo, pues Madero ya se separa. Y va a venir pues el partido antirreeleccionista, y en estos clubes antirreeleccionistas las mujeres van a participar activamente. Va a haber diversos clubes solo de mujeres, como el Club Liberal Discípulas de Juárez, que fue fundado por Juana Belén Gutiérrez en Minas Nuevas, Chihuahua,
o el de Antonia Nava en Matehuala, en San Luis Potosí, así como el de las hijas de Cuauhtémoc, de Dolores Jiménez y Muro, que después cambió su nombre por Hijas de la Náhuac. Y estas ya no solamente van a pedir igualdad política, sino también, ya veremos más adelante, libertad sexual. Protestan primero es muy interesante que la primera manifestación que se hace en contra de la 7ª reelección del dictador la protagonizaron las mujeres encabezadas por Dolores Jiménez y Muro en la estatua de Cristóbal Colón. Y las llevaron a la cárcel, desde luego, y pues ahí organizó una huelga de hambre y las dejaron libres. Era tal el descontento social que van a haber una serie de movimientos que pues ya hablan de la necesidad de un cambio, y ese cambio Madero intentó que se hiciera por vías pacíficas, escribiendo su libro La sucesión presidencial, en el cual hacía todo un análisis de la situación de México y pedía que solo se abriera el juego democrático en la vicepresidencia. Pero bueno, pues finalmente esto no sucedió, porque cuando hace su campaña por todo el país, Madero pues va a ser encarcelado cuando sean las elecciones. Y entonces no le queda otra alternativa que llamar a las armas para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, inclusive hasta la hora pone en su llamado a tomar las armas. Pero antes de esto hay huelgas muy importantes que hablan pues de la situación miserable de los trabajadores, como la huelga de Cananea en Sonora, de los mineros, que es apoyada por todas las mujeres. Y hay que decir que Juana Belém, que es una gran revolucionaria, fundó un periódico que se llamó Vesper, en donde denunciaba la situación infrahumana en la que vivían los mineros, porque ella estaba casada con uno. Ella se casó con Cirilo Mendoza y sabía de lo que estaba hablando, y otra vez la metieron a la cárcel, la llevaron a la cárcel muchas veces. El tema de Cananea pues era un tema que se generalizaba en todo el país. Se les había dado todo tipo de facilidades a los extranjeros para invertir en nuestro país, para salir de la bancarrota, para lograr un superávit, que finalmente lo logró Limantur, pero a costa de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. Y es el caso de la huelga de Cananea, donde pues los mexicanos ganaban menos que los estadounidenses y eran maltratados, piden mejoras y bueno, pues se enfrentan a la represión. Y hay otra huelga muy significativa, que es la huelga de las fábricas textiles de Veracruz, la huelga de Río Blanco, a la que se van a sumar diferentes trabajadores y trabajadoras, porque acuérdense que la mujer desde la época prehispánica se le había enseñado que su trabajo era el telar. Entonces entra a trabajar en las fábricas textiles. Y aquí van a participar pues ya no solamente apoyando a sus parejas, como en el caso de las mujeres y la huelga de Cananea, sino que va a ser ya como trabajadoras que ellas mismas eran, y hay lideresas como Isabel Díaz de Pensamiento, Dolores Lados, Carmen Cruz, y la más aguerrida de todas, que fue Lucrecia Torres, que se le conocía como la Virgen Roja, que se enfrentaba a la represión. La represión fue terrible. Están las fotografías de los ferrocarriles
llenos de los cadáveres de los trabajadores. Se mandó al ejército a reprimirlos y bueno, pues el ejército entra a matar y bueno, pues estos son los antecedentes de que haya ya un estallido revolucionario generalizado. Uno de los momentos iniciales pues de esta revolución que encabezará Madero, porque nosotros hablamos de la Revolución Mexicana como si fuera una, es un proceso, pero es un proceso en el cual hay varios movimientos revolucionarios que en algún momento se unen en contra de un enemigo común, del dictador Porfirio Díaz y después de su continuador, el usurpador Victoriano Huerta, pero que en muchos momentos corren en forma paralela y después se van a enfrentar en una guerra civil en la última parte de lo que llamamos el proceso revolucionario. Pero los prolegómenos de este proceso se dieron pues desde que los Flores Magón se enfrentan a Porfirio Díaz, con las huelgas de Cananea y Río Blanco y con las acciones de los clubes antirreeleccionistas, de los cuales destaca el de Puebla porque fue reprimido en forma sangrienta. Resulta que ahí el líder del club antirreeleccionista era Aquiles Cerdán, hermano de Carmen Cerdán. Tenían pues ahí reunidas una serie de armas, esperando pues que se diera la fecha para lanzarse a la lucha, pero se descubrió que tenían este armamento y entonces fueron atacados por las tropas federales. Y ahí tiene usted la descripción que hace don Isidro Fabela de la acción valiente de Carmen Cerdán. Carmen Cerdán, como toda la familia de los Cerdán, su madre, su cuñada, etcétera, se dedicaban pues a repartir propaganda, pólvora, y Carmen Cerdán utilizaba el seudónimo de Marcos Serratos para mandar sus mensajes y creían que la población les iba a apoyar. Y entonces cuando los dejaron solos, y por eso es que Aquiles Cerdán se escondió en el sótano, porque esperaba que llegaran los demás partidarios del movimiento a apoyarlos, y por eso no huyó, como pudo haberlo hecho, según nos refiere el texto que tienen ustedes de Isidro Fabela. Y es la escena que ustedes habrán visto representada por algunos pintores, en donde Carmen sale con un rifle en la mano al balcón a llamar a la gente a que no los dejen solos, pero pues lamentablemente sí los dejaron y bueno, pues ahí muere Aquiles Cerdán. Otra maderista importante que hay que mencionar es Sara Pérez. Sara Pérez era la compañera de Madero, ella era queretana y tuvo una actuación importante, así como Margarita, acompañando a Madero en toda la gira y después luchando por la vida del presidente y también del vicepresidente Pino Suárez. Y ella refiere pues la intervención del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en todos estos hechos. Ella misma va a ver a Henry Lane Wilson, se entrevista con él para pedirle por la vida de su esposo. Se burlan de ella en la prensa porque se queda pues acompañar a Madero para que no lo maten en la cárcel, y entonces le dicen el zarape de Madero, que pues es una cosa poco respetuosa para una mujer que estaba pues luchando por la vida del que en ese momento era el presidente de México. Y después pues va a irse al exilio, pero tuvo también una labor importante fundando la Cruz Blanca Neutral para curar a los heridos del proceso revolucionario.
Y en los grupos zapatistas fue donde hubo más mujeres. Muchas maestras se incorporaron al grupo zapatista, entre ellas Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén. Y es importante, Eulalia Guzmán, por ejemplo, es historiadora, ella cuenta cómo ella y otras maestras de lo que ahora es la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad iban a llevarles municiones a los zapatistas, que las llevaban escondidas en las faldas. Entonces, el zapatismo contó con muchas mujeres, inclusive había la prohibición de las violaciones y hubo el reconocimiento a las que mandaron tropa y se les dio grado pues, de capitana, de coronela, inclusive hasta de generala, como fue el caso de Jiménez, Dolores y Muro. Los villistas pues son otra cosa, ahí tienen la idea que tenía Francisco Villa de la mujer, que decía que había que amarlas, protegerlas, por eso se casaba con todas, no tenía problema, él inmediatamente traía a un señor que fingiera que era cura y ya los bendecía y santo remedio. Entonces él decía que pues había que protegerlas porque eran incapaces, fíjense, de discernir por sí mismas entre el bien y el mal. ¿Qué tal, Primero prohibió que fueran las mujeres acompañando a sus hombres a la lucha porque les quitaba movilidad. Pues el que fuera con los zapatistas iban las mujeres, los niños, todo. Entonces esto les quitaba eficiencia desde el punto de vista estratégico militar. Pero hubo una protesta generalizada de la tropa porque pues quién les iba a dar de comer, quién iba a echar las tortillas, quién iba a hacer todo esto, quién los iba a curar, quién los iba a enterrar. Y también pues servían de correos, de espías, y ya dije pues las que también lucharon con las armas. El hecho es que es famoso porque una vez le dispararon de un lugar donde había un grupo de mujeres y como estas no le dijeron quién había sido, mandó a matar a todas las fusiló. Pero sí tuvo a algunas mujeres que tuvieron pues el trabajo de pagadora, alguna la reconoció como coronela, pero es famoso en el norte del país pues toda la depredación, sobre todo de violaciones, las mujeres tenían que ser escondidas cuando llegaban las tropas revolucionarias, sobre todo las villistas, para no ser violadas. En las filas carrancistas, la siguiente etapa, después de que matan a Madero, Madero no puede consolidar su gobierno democrático porque pues era un hombre pacifista, y había dejado íntegra la estructura del ejército porfirista. Ustedes se imaginarán si lo iban a ver con buenos ojos. Entonces, evidentemente, viene la contrarrevolución, acaban con su gobierno y con su vida, y viene la segunda etapa de la revolución, que es en contra de Victoriano Huerta, que fue el que traicionó a Madero y lo mató. Entonces, Carranza encabeza esta etapa y aquí también vamos a encontrar a una serie de mujeres muy destacadas, de las cuales la más significativa es Hermila Galindo. Ella influyó, aunque hay algunas compañeras que me dicen, no, esto de la ley del divorcio que hace Carranza, lo hace porque querían los señores generales revolucionarios dejar a sus esposas viejas y casarse con una jovencita, y para eso necesitaban la ley del divorcio. Pero la verdad es que si nosotros leemos la documentación de Carranza, los propios escritos de Hermila Galindo, vemos que no fue por esta razón nada más, y en la ley del divorcio se habla de que cuando un matrimonio es un fracaso, la mujer se convierte en víctima del marido,
en una esclava y que es indispensable que pueda desvincularse de este con la disolución del vínculo matrimonial que se va a dar en estos años. Ermila Galindo también será después la que promueva la ciudadanía limitada de las mujeres ante el Constituyente de 1916-17. De Dolores Jiménez y Muro, bueno, pues ya les había yo hablado de todo lo que había hecho esta mujer, nacida en Aguascalientes, maestra normalista, de los clubes femeniles antirreeleccionistas, pero me faltó, y es importante destacarlo, decirles que ella misma redactó un plan revolucionario. Redactó un plan en el que hablaba de que se tenían que devolver las tierras a los campesinos, debería de haber aumento salarial para los trabajadores de ambos sexos, jornada de 8 horas, todo esto ya lo había planteado el programa del Partido Liberal en 1906, pero Dolores Jiménez y Muro lo retoma, la libertad de expresión, la reorganización de los municipios y la protección a las comunidades indígenas. Es aprendida en varias ocasiones, pero logra salir de la cárcel y finalmente se incorpora a las filas de Zapata, es a la que le dan el grado de general brigadier. Muere a los 75 años. Vamos a ver que todas estas mujeres que les estoy destacando, todas mueren entre 75 y 77 años, o sea, son longevas para las expectativas de vida de ese momento. Juana Belén Gutiérrez, pues les referí ya que fundó Vesper, que denunciaba las injusticias en contra de los mineros, fue miembro del Club Liberal Ponciano Arriaga, después fue maderista y después se unió al zapatismo y fue coronela. Y Ermila Galindo era maestra de taquimecanografía, una gran oradora. Ella trabaja a favor del maderismo y en el primer congreso feminista, hay 2 congresos feministas y los 2 son auspiciados por Salvador Alvarado, un general sinaloense que va a Yucatán como comandante y gobernador porque había que cuidar el Enequén, que entonces daba muchos recursos para poder tener la revolución constitucionalista, como comprar armas, municiones, etc. Y ahí él es el que auspicia, es otro de los hombres feministas, auspicia el primer congreso, trae a las maestras de toda la península de Yucatán, pero en el primer congreso se decepciona mucho de los resultados, porque la ponencia más revolucionaria, desde luego, fue la de Ermila Galindo, que ya en ese momento era secretaria de Carranza, y que va a proponer en su ponencia La mujer del porvenir, que las mujeres tengan cualquier cargo público, que voten en las votaciones municipales y que tengan también educación sexual, lo que ahora llamamos educación sexual. Esto escandalizó a todas las maestras ahí reunidas y la conclusión es que sí votaran, pero no fueran votadas porque todavía no tenían la experiencia política. Ellas mismas consideraban que no la tenían. Entonces, esto decepcionó mucho a Salvador Alvarado. Hubo un segundo congreso ese mismo año, al finalizar el año, y ya fue más reducido y desde luego ya pidieron votar y ser votadas porque ahí ya estuvieron las maestras más radicales. Y Ermila Galindo fundará la revista La Mujer Moderna, en donde se dedicará a difundir todas estas ideas a favor de la igualdad
jurídica, política y de educación sexual. Entonces, inclusive la atacan muchísimo y ella hace una magnífica defensa de sus ideas a través de sus escritos. Otras mujeres que hay que mencionar son las enfermeras, que sin duda es otra de las profesiones que sí era bien vista por la sociedad, igual que la de maestras, menos la de taquimecanógrafas, déjenme decirles, porque estaba menos vinculado con la calidad materna, mientras que el ser enfermeras, bueno, pues curaban a los hijos, pues podían curar a los enfermos. Y pues se van a formar diferentes cruces blancas, la constitucionalista, y en ellas pues van a trabajar estas mujeres, de las cuales pues se han recogido ya algunos de sus nombres en obras que actualmente ya están publicadas. Finalmente, otro rubro importante en el que participa la mujer una vez consumada la revolución es en el área educativa, que había participado, como ustedes vieron, desde principios de siglo, pero que va a ser un motor fundamental para cuando se establecen, a partir del gobierno de Carranza, una vez promulgada la Constitución, las escuelas rurales. Las escuelas rurales se establecen precisamente para que la población del campo pues salga del fanatismo. Y aquí vemos que las maestras rurales, y contamos con pues todas las descripciones de lo que hacían, inclusive porque tenían que informar cuáles eran sus tareas, y podemos ver que eran el centro de la población. No solamente enseñaban a leer y escribir a los niños, sino también a los adultos, vacunaban, daban clases de higiene, eran las únicas que contaban con libros. O sea, la maestra rural se vuelve el centro de los proyectos, sobre todo, por ejemplo, cuando se establece la educación socialista en tiempos de Lázaro Cárdenas. En conclusión, pues las mujeres hicieron la revolución, pero la revolución no les hizo justicia a las mujeres en cuanto a otorgarles la ciudadanía. En lo que sí hay que decirlo, hubo un paso que fue pues muy avanzado para el mundo de la época, no solamente para nuestro país, fue el establecimiento de los derechos sociales en la Constitución, cosa que no se había hecho en ninguna constitución del mundo. Después de la Constitución de 1917 se va a incorporar en la Constitución de Weimar en 1919 en Alemania. Y en estas, entre los derechos sociales que se da a las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, se incorpora específicamente un rubro para las mujeres. Y se establece algo que no se había establecido en ninguna otra parte del mundo en ese momento, que las mujeres embarazadas no deberían de tener trabajos físicos y que se les debería de conservar su salario y tener licencia de 3 meses. Eso que tenemos ahora, pues se estableció desde 1917. Y esto fue sin duda pues sí un avance importante para las trabajadoras. No quiere decir que se haya puesto en vigor al día siguiente, ¿verdad? Además, para que parara después la revolución tardó todavía tiempo, la lucha armada, etcétera, pero fue un antes y un después para los derechos de las trabajadoras. Había habido también huelgas de mujeres que ya mencionaré en la sesión siguiente, de
las zaraperas de Puebla, por ejemplo, o las cigarreras de la Ciudad de México, que a trabajo igual no recibían salario igual. Por el mismo trabajo les pagaban mucho menos que a los compañeros hombres que realizaban las mismas labores. Entonces, bueno, este tema de las mujeres embarazadas fue sin duda pues un gran avance para ese tiempo. Ingrid Douglas de Los Ángeles nos dice que el supuesto matriarcado que se da entre los zapotecas del Istmo de Tehuantepec es la excepción a la regla. No, bueno, no es un matriarcado realmente. Esto se ha querido ver porque las mujeres se paran a bailar y van adelante en las calendas, en fin, en las fiestas que se hacen en los pueblos, pero está muy, ¿cómo les podría yo decir?, exagerada la fuerza de la mujer. No podemos decir que sea realmente un patriarcado. Si bien, les digo, ellas van por delante y bailan, aunque los hombres estén sentados, en fin, son libertades que no siguen otros grupos de culturas originarias. También nos pregunta una compañera de APA-UNAM, ¿cuál es mi feminista favorita? No, pues eso está muy difícil de contestarle. La verdad es que en cada etapa hay mujeres muy interesantes y pues todas las que les he mencionado tienen pues cosas admirables. Vamos desde Josefa, al no darse por vencida a pesar de que la encarcelaran y salía y seguía con su activismo. Leona, con sus escritos defendiendo el patriotismo de las mujeres, y la Güera Rodríguez, por transgresora, pues me parece una mujer muy liberada de las ataduras de aquella época. Perdón, pero ya se me está cerrando la garganta. Y en cuanto a la época de Reforma, pues lamentablemente, como les dije, no hay más mujeres, por eso les hablé de Margarita Maza, que es muy heterodoxa para las mujeres de la época, porque una mujer que está en contra del fanatismo no era lo común es que todas participaran de ese mismo fanatismo, y en la Revolución, bueno, pues hay muchas. Que puedo decirles, tengo una gran admiración por Dolores Jiménez y Muro, por Juana Belén y por Hermila Galindo, que fueron las tres más activas. Elisa Cuevas, de la FES Acatlán, de APA-UNAM, nos dice que los literatos del siglo XXI, como Manuel Paino y otro, bueno, debe ser del siglo XIX, ¿verdad? Manuel Paino es del siglo XIX, cómo concebían a la mujer y cuál es el papel de la mujer en la literatura decimonónica. Doña Elisa sí va a recoger a algunas, pero son pocas. Es más a fines del siglo. Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca es una escritora. Laureana Wright es muy destacada y sí son mencionadas por estos escritores a su vez, pero son todavía pocas. Ahora, respecto a la carta de las mujeres zacatecanas que exigieron ser tomadas en cuenta para la Constitución de 24, ¿hay alguna referencia historiográfica o bibliográfica que nos reporte de su existencia, contenido? Bueno, hoy firma Octavio. Déjeme decirle, Octavio, que estuvo expuesta en el Archivo General de la Nación. Yo fui la curadora de la exposición y la referencia bibliográfica pues está en el catálogo de esa misma exposición.
pero lamentablemente después se extravió esa carta. No se sabe dónde quedó. Y bueno, esto lo he sabido porque un alumno mío quería hacer la tesis sobre este tema y ya no la pudo encontrar. ¿Por qué fue en 1970 cuando se quitó la epístola de Ocampo? Bueno, por la campaña que hizo doña Griselda Álvarez, que se acuerdan ustedes, pues que fue senadora, después fue la primera gobernadora. Entonces ella pues habló con las autoridades correspondientes señalando que la lectura de la epístola pues correspondía a una época totalmente distinta, que no reflejaba los deseos de una mujer al contraer matrimonio, y ella misma, como les dije, escribió una epístola que se leyó en un poco tiempo y después no se siguió tomando para estas ceremonias. ¿Fue por la Conferencia Internacional de 75? No. Lo de la Conferencia Internacional de 75 fue, en primer lugar fue después, no había 5 años antes esta preparación, ojalá hubiera habido. Inclusive es muy interesante ver que en esta Conferencia Internacional sobre la Mujer que se llevó a cabo aquí en nuestro país, pues México fue de los pocos que estuvo encabezada la delegación mexicana por un hombre, Pedro Ojeda Paullada. Y esto porque el presidente Echeverría dijo que las mujeres no se ponían de acuerdo. Unas querían que una fuera la jefa de la delegación, otras que otra, y finalmente pues fue un hombre. Y me comenta la misma persona que tiene entendido que muchas leyes y normas se reformaron ante ello. Bueno, se reformarían, vamos a ver cuáles, no recuerdo ahorita alguna específica, lo veré y se los comentaré las que encuentre para la semana que entra. No la semana que entra, no, mañana. ¿Qué puedo comentar de Nelly Campovillo? Bueno, pues es una mujer también muy destacada, todavía no estamos tratando a las mujeres que se desarrollaron en el campo de las artes, ese sería otro tema, no nos daría tiempo, si así apenas está muy apretado para ver el desarrollo conceptual de cuál ha sido la concepción de la mujer en la época prehispánica, en los pueblos originarios, cómo cambia en la conquista y cuál es la transformación que va a tener en el siglo XIX, que vamos a ver que será básicamente su acceso a la educación, y ya después ella misma empezará a hacer otros cambios. Que si existe información sobre la vida y la obra de Matilde Montoya y de María Sandoval, sí, y hay incluso tesis, en fin, ustedes pueden, pues ya sea en la Facultad de Medicina o en la de Derecho, o quienes trabajan historia de las mujeres. Sí, pues muy bien, en ciencias políticas también, qué bueno. ¿Qué participación tuvo Dolores Jiménez y Muro en la redacción del Plan de Ayala de Emiliano Zapata? Sí, yo ya no se los mencioné, pero está en la lámina correspondiente. Ella participó en la introducción, que por cierto es un plan muy injusto con Madero, porque tratan peor a Madero que a Porfirio Díaz, imagínense, ¿sí? Léanla y vean, porque luego a veces mencionamos planes o documentos o leyes y nunca las leemos, hay que leerlas. El plan de Ayala Zapata se sintió traicionado por Madero
Y en la redacción participaron Dolores Jiménez y Muro y también Juana Belén. Y dicen, bueno, pues le dicen a Madero que hay que derrocar a Madero, o sea, es un movimiento que estalla el plan de Ayala a 2 semanas de que había tomado posesión Madero. Como les digo, pues se sienten traicionados porque Madero aceptó el gobierno de un porfirista, de León de la Barra, para convocar a elecciones, y en ese lapso pues debilitaron a la imagen de Madero, combatieron a los zapatistas mientras Madero estaba exhortando a Zapata a que dejaran las armas. Entonces, por esta razón se sintió traicionado y es muy duro con él. Pero por otra parte, por ejemplo, menciona que hay que hacer con las propiedades de los latifundistas lo que Juárez hizo con las propiedades de la iglesia. ¿Cuál era la función de las marietas o alegradoras y cuál era la diferencia entre estas? Bueno, es un nombre más, ¿cómo les diré? Que las menospreciaban a las cucarachas y a las roscas porque decían que o estaban traían marihuana o estaban borrachas o cosas por el estilo, y pues como que las marietas tienen un nivel superior en ese sentido, no hacían estos desfiguros. ¿Cuál es la diferencia entre las marietas? Bueno, pues creo que son 2 personas las que me la preguntan. Luego, los procesos de emancipación colectiva por la calidad de la vida, como la revolución, reproducen prácticas que perpetúan los valores del patriarcado. Sin embargo, las mujeres siempre hemos estado presentes. Con ese antecedente histórico, ¿cuál sería el papel de los hombres en los movimientos feministas actuales como la Marea Verde? Pues apoyarlos, desde luego, ¿verdad? Esperamos que esto no pare aquí con el rechazo del Senado, sino que continúe, y bueno, también aquí en nuestro país, que los derechos que tenemos las mujeres de la Ciudad de México se extiendan a todo el territorio nacional. ¿Cuándo estará listo México para ser gobernado por una mujer? Yo creo que ya está. Aun cuando, está en ciertos círculos, porque claro, si ustedes ven la encuesta nacional de género, pues, es que no la han visto, esas se las voy a dar mañana. Ahí verán ustedes que, pues sí, en principio todo mundo, hombres y mujeres, dicen que sí, que le parece muy bien que las mujeres sean presidentas o que tengan cualquier otro cargo, pero ya cuando se les hacen más preguntas, entonces resulta que se va reduciendo el número de hombres que aceptan, incluso de mujeres, que las propias mujeres tengan cargos más altos. Y donde podemos ver que si nos falta mucho, ya lo veremos mañana, es a nivel municipal, que es donde tenemos pues la realidad, porque pues lo que hemos logrado, esta representación paritaria en el Poder Legislativo, pues ha sido con calzador, o sea, se ha obligado por las cuotas, con las que algunas incluso mujeres no están de acuerdo, cuando eran indispensables para romper la inercia que había en contra de que las mujeres participaran. Ya ven lo de las Juanitas, en fin. Entonces, sí, creo que el que haya ganado pues una elección una mujer en la Ciudad de México, está discutida la de Puebla todavía, yo creo que eso no se ha resuelto del todo, pero creo que hay cada vez menos resistencia, y aquí hay menos resistencia entre mayor educación tiene la persona, hombre o mujer. Todavía en las zonas rurales les cuesta trabajo aceptar, por eso es que hay tan pocas presidentas municipales. Y la primera rectora, ¿cuándo? Pues yo espero que ya, que haya,
Bueno, ahorita tenemos 3 rectoras. Tenemos a Yorguli en el Colegio de México, tenemos a Ladrón de Guevara que está en Veracruz y tenemos a una queretana. Mañana les voy a dar los nombres, no me acuerdo ahorita de su nombre. Ella es la última que ha sido electa, o sea, tenemos 3. Claro, ustedes imagínense cuántas universidades hay en el país, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre venta de nuestro país a manos extranjeras en el Porfiriato y 100 años después durante este sexenio? Bueno, yo creo que ese ya sería un tema político que no está vinculado específicamente con el tema de la mujer, porque como hay tantas, prefiero darles paso a las que se refieren al tema. Sonia Pardo, ¿qué diferencia hay entre el derecho social de la mujer de esta época y otros países de Occidente? Bueno, en cuanto a prestaciones sociales, en teoría las tenemos, pero en la práctica no. Seguimos viendo una brecha de género en salarios. Y muchas veces las mujeres por necesidad aceptan esos trabajos en donde se les pague menos por el mismo trabajo que hacen sus compañeros hombres con tal de tener el trabajo. Entonces, esto también lo vamos a ver mañana en cuadros comparativos. ¿Qué cree que impide que las mujeres puedan ser docentes, pero no asuman puestos directivos? La estructura educativa. Bueno, pues es que todavía existe ese techo de cristal para los mandos directivos. Ese techo de cristal que aparentemente no hay ninguna traba jurídica que lo evite, pero en la práctica pues no se da. El autor Fernández de Lizardi, La Constitución para una ciudad ficticia, donde reconoce el derecho al sufragio para las mujeres. Bueno, ya creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya son las 8. Los que decidieron o pudieron estudiar para secretaria o educadora eran mujeres de clase alta. No, las mujeres de clase alta no las verían bien como taquimecanógrafas. No, eran mujeres de clase media emergente o media baja emergente, básicamente. ¿Por qué no hay mujeres líderes en las leyes de reforma? Pues porque estaban imbuidas de las concepciones religiosas y no estaban de acuerdo con la reforma. Sor Juana Inés de la Cruz fue una activista, sí lo considero. Laureana Wright está incluida en la enciclopedia de Oxford como una mujer muy destacada, sí, así es. ¿Cuál es la definición oficial del patriarcado? Pues la supremacía del padre de la familia sobre todos los demás miembros, incluida la madre. Esto se estableció desde la legislación romana y por eso es que nuestro primer apellido es el del padre y no el de la madre, aunque ahora ya hay la posibilidad de optar. Pero esto nada más aquí en la Ciudad de México, es otra vez una de las libertades de las que solo gozamos aquí en la capital. Es correcto decir que el poder eclesiástico, al menos en México, siempre ha estado en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, es que ellos creen, su visión de las mujeres y del mundo es que este es un valle de lágrimas. Sí, ¿no? Así es. Este es un valle de lágrimas a donde la mujer, el hombre, todo mundo debe de venir pues a cargar con su cruz. Esto me lo han dicho compañeras que son muy pues religiosas y que han ido a pedir apoyo cuando tienen un problema de un marido golpeador. Y entonces el padre les dice que pues que carguen su cruz y que pues ya en el otro mundo
Dios las va a recompensar y que por lo pronto pues él es su marido y que lo respeten y se aguanten. Esto es pues algo que ellos lo ven como la forma en la que debe de vivirse la religión, por lo menos algunos. Hay otros, déjenme decirles, que inclusive son partidarios del aborto. Tengo amigos curas muy revolucionarios y una vez ingenuamente le dije a uno de ellos, te vamos a invitar a una mesa en el Museo de la Mujer. Y me dice, Patricia, ¿estás loca? ¿Quieres que me expulsen, que me excomulguen? Te lo digo a ti en privado, pero no lo puedo decir en público. Y bueno, pues así están las cosas. Entonces nos vemos mañana para continuar con sus inquietudes. Muchas gracias. grandesmaestros.unam